Bien, muy buenas tardes a todas y todos. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en coordinación con la Organización de los Estados Americanos, OEA, Young American Business Trust, la Unidad Revolucionaria y el Consejo Universitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, les da la más cordial bienvenida a las actividades del Foro de Jóvenes de las Américas, rumbo al Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. El general de división Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente nacional de la Unidad Revolucionaria. Alan Rosas Alvarado, dirigente nacional de la Expresión Juvenil Revolucionaria. Y Miguel Macías, consejero universitario de Derecho. Saludamos la presencia de los jóvenes de distintas universidades públicas y privadas que participan en este encuentro, así como de los medios de comunicación que se han dado cita con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a la antigua sede del Senado de la República. Y bien, a continuación escucharemos los mensajes de bienvenida de los representantes de las organizaciones convocantes e iniciamos con el mensaje del dirigente nacional de Expresión Juvenil Revolucionaria, Alan Rosas Alvarado. En tanto, saludamos la presencia del ingeniero Israel Betanzos Cortés, presidente electo del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Adelante. Gracias. Pues primero que nada les quiero agradecer que se hayan dado cita aquí en la tarde, que entiendo que muchos batallaron con el tráfico, otros se fueron a la sede principal del Senado y pues finalmente les costó un poco de trabajo, pero ya estamos juntos, eso es lo importante. Pues quiero hacer un agradecimiento especial a 3 personas que nos acompañan el día de hoy, además de mi amigo Miguel Macías, que es consejero universitario de la facultad. En primera instancia, senador, pues muchísimas gracias. No sería posible este foro si no fuera por usted y por la apertura que siempre ha tenido de invitarnos y sobre todo de ayudar a los jóvenes. General Fausto, muchísimas gracias por siempre darnos las puertas, abrirnos las puertas de nuestra organización. Somos la única organización en el partido que se da cita a este tipo de acciones para poder cambiar un poquito el esquema en el que se hace política en la actualidad. Y al ingeniero Israel Betanzos, que no saben cuánto le agradezco que haya movido su agenda para poder acompañarnos el día de hoy, porque me ha dado la apertura y la amistad para poder construir con él, con los jóvenes en la Ciudad de México, un esquema diferente, de eso va el foro, de poder incluir en su agenda política y en la agenda electoral del próximo año, a la Agenda 2030, como el eje principal de las acciones que tendría que estar tomando todos los partidos políticos y no hacen, ¿no? Entonces, eso nos convertiría en el primer partido en poder hacerlo, pero más allá de un tema de partidos es importante la participación y me da mucho gusto que hayan venido el día de hoy a escuchar qué es el Foro Jóvenes de las Américas. El video que les pasamos al principio es un video de bienvenida, más adelante vamos a tener la participación de Cecilia Vilchis vía Skype, que Cecilia es la representante de Young American Business Trust, que es la organización juvenil que colabora directamente con la OEA para hacer el Foro Jóvenes de las Américas, que es un foro que se hace a la par de la Cumbre de las Américas. El año pasado, este foro se organizó, el foro previo a los jóvenes de las Américas se organizó por el Gobierno de México. Ellos fueron los encargados de llevarlo a cabo. Y este año la Organización de los Estados Americanos nos dio la apertura a las organizaciones juveniles que destacan en cada uno de los países que forman parte de la OEA, de poder participar poniendo un granito de arena, y por eso les dimos este formato. Les dimos 2. En este
vienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030, que se llama 2030 porque tendría que estar implementada más adelante, les va a hablar uno de nuestros invitados al respecto. Tendrían que estarse llevando a cabo como acciones inmediatas para corregir el cambio climático, combatir la pobreza, pacificar al mundo. Y este otro formato es para que ustedes lo llenen con propuestas que nosotros tenemos que enviarles a los organizadores del Foro de Juventudes de las Américas. El Foro de Juventudes de las Américas del año pasado se llevó a cabo en Venezuela, el antepasado en Argentina, y este año se va a hacer en las Bahamas, a la par de la Cumbre de las Américas, que es a donde asisten los mandatarios de Estado de cada uno de los países que forman parte de la OEA. Y se tiene que formar una delegación de jóvenes que vaya de cada uno de los países, 10 o 15 jóvenes que representarían a la juventud de sus países y que vamos a llevar las propuestas que se van a recopilar en estos formatitos que les dimos. Este es el primero de los foros que vamos a organizar. Hay otros 3, uno en la universidad más importante o al menos la más conocida de América Latina, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo se va a hacer en Jalisco, en la Universidad Autónoma de Jalisco, en la Universidad Autónoma de Sonora, en la Unison, y en la Universidad Autónoma del Estado de México, que me acompaña Pablo Pinzón, que es quien lo está encabezando, y que también están invitados en cuanto se haga pública la convocatoria. Entonces, para que entendamos un poquito de qué va, queremos recopilar ideas que podamos llevar a discutir, a debatir con jóvenes de otros países que forman parte de la OEA sobre lo que los jóvenes mexicanos queremos y lo que buscamos que se haga del dominio público, del conocimiento de jóvenes de otras naciones, en donde podamos incidir como un colectivo universal, por lo menos continental, de participación, y por eso es que este año le agradecemos a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, que nos haya dado la apertura de poder hablar un poco sobre la Agenda 2030, que es el eje principal del Foro de Jóvenes de las Américas y lo que se va a tocar este año en la Cumbre de las Américas. Entonces, senador, ingeniero, general, muchísimas gracias y le quiero dar el uso de la palabra a mi amigo Miguel Macías, que tiene un mensaje para ustedes. Gracias, amigo, y gracias a los que nos acompañan aquí en Presidium, senador, general, ingeniero, y gracias a todos ustedes también por tomarse un tiempo de venir. A lo mejor tienen actividades, algunos los sacamos de clases, pero créanme que es importante que seamos sensibles y conscientes de lo que la Agenda 2030 implica para los jóvenes. Cuando Alan me comenta del proyecto de que él quería hacer una serie de foros, dije, claro, amigo, yo te apoyo. La verdad es que me dijo, oye, está la OEA, entra con las universidades para que no solamente sea un tema partidista, esto tiene que ser pluripartidista y académico. A nosotros nos compete apropiarnos de la Agenda 2030. Actualmente, y ustedes lo saben por los medios de comunicación, nuestro país está en crisis y vive un tema muy sensible en temas de género, en temas de desigualdad económica y social. Esto nosotros lo vemos directamente plasmado en nuestra Universidad Nacional. La Universidad Nacional es el reflejo de lo que sucede actualmente en el país, es una escala. Entonces, hay veces que pasa antes en la universidad y después sucede afuera en la sociedad y nosotros tenemos que intervenir alzando la voz, proponiendo ideas. No estoy muy de acuerdo con la violencia, sin embargo, pues el joven también es violento y a veces en el hecho de no saber qué hacer, pues la desesperación y la frustración pues orillan a tomar decisiones por querer solucionar la situación. Pero precisamente en los 17 puntos que marca la Agenda 2030 en el tema de solución de la pobreza, ¿no? Erradicación de la pobreza, educación y equidad de género, pues tenemos que hacer énfasis y centrarnos en lo que proponen. Ellos nos marcan una pauta de cómo podemos mejorar e incidir como jóvenes en nuestra sociedad. Entonces yo los invito, jóvenes, a que asistamos, hagamos debate, creemos
opinión pública, que no nos dejemos llevar solamente por los medios de comunicación, que nuestra opinión pública no solamente se quede en Facebook, sino que pase más de Facebook, que podamos hacer cambios, que podamos generar el debate, que podamos convencer a otras personas de que lo que nos está pasando en México no es normal, necesita nuestro granito de arena, o más bien nuestra piedra grande hacia la solución de estos conflictos. Los invito a que nos apropiemos de la Agenda 2030 y a que nos sensibilicemos y seamos conscientes de estos puntos para poder solucionar. Gracias y bueno, le cederé la palabra aquí. Muchas gracias a Miguel Macías y Alan Rosas por sus palabras. Ahora tiene el uso de la palabra el presidente electo del PRI en la Ciudad de México, el ingeniero Israel Betanzos Cortés. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que agradezco la invitación, esta oportunidad, poder platicar con ustedes, senador. Gusto en saludarlo. Alan, general, muchísimas gracias. Y todos ustedes, creo que los puntos torales creo que ya los comentaron, ya los dijeron, y que sigan participando los jóvenes es el mercado más complicado que alguien puede tener. Son libres ideas, siempre están inquietos, siempre están buscando, y reconozco y aplaudo hoy a quienes están aquí porque están interesados en su entorno, están interesados en otros países, cómo manejar y distribuir más los recursos que tienen a la mano. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos que pensar muy bien en lo que tiene nuestro país, lo que tienen otros países, cómo erradicamos esa pobreza que tanto estamos diciendo, cómo erradicamos la falta que nos hacen muchos instrumentos, y creo que la mejor herramienta que uno le puede apostar siempre será al tema de los jóvenes. Creo que hoy hay otras herramientas, hace años había otros mecanismos, era otra forma distinta de hacer la política, y hoy la construcción, la pauta la están dando los jóvenes. Sí es verdad que en otros lados hay experiencia, pero yo creo que lo que tenemos es cómo cambiar, cómo transformar, cómo visualizar las cosas que buscamos, cómo poder lograr esos objetivos, y solamente lo van a hacer entrelazándose entre ustedes, cómo lograr una agenda que sí les permita alzar la voz, que sí les permita hacer el debate, que sí les permita hacer la diferencia entre ustedes y que sí les permita poder rebasar esas fronteras. La única frontera que se puede tener es la que ustedes mismos se ponen. La única frontera que puede existir es la limitante que ustedes se pongan, y creo que hay mucha capacidad, creo que hay mucha entrega. El que estén aquí, escuché que algunos incluso lo sacaron de la clase. Entonces, el poder dedicarle un tiempo a debatir con otros jóvenes, conocerse, tratarse, apoyarse, porque al final del día, créanme que ustedes están interesados en lo que pasa en su país, en la ciudad, en el mundo. Creo que si se miran a su izquierda, a su derecha, hacia atrás, pues van a estarse mirándose los próximos 15, 20 años, van a estar haciendo política, van a estar construyendo este país y esta ciudad que es un México que tenemos muy importante en todos los sentidos. Creo que podemos darle y brindar que tenemos mayor, más allá de las fronteras, más allá de las limitantes y más allá de lo que podemos ver, que creo que puede ser lo que podemos construir unos cimientos, construir tal vez una oportunidad que sí puedan tener los jóvenes, y sobre todo los temas que ya les comentaron, el tema de derechos humanos. Creo que hay muchos temas que hacer, mucho que decir, pero mucho más que construir. Creo que si ustedes se dan la mano, nos dan la mano, todos podemos construir un mejor México, podemos construir un mejor mundo, podemos construir mejores países, y lo que se trata es… ¿Pausa? No. ¿Cómo poder construir lo que tenemos a nuestro alrededor? Los felicito por estar aquí, felicito a todos los que están aquí, poner ese granito de arena, ese interés que tienen por cambiar las cosas, y decirles que no claudiquen, que siempre estén a la vanguardia, que siempre persigan sus sueños, que los alcancen, y qué mejor si es para construir un mejor México, mejores países en este planeta y tener una mejor manera de vivir y de construir. Enhorabuena, y qué bueno que estén haciendo estos foros, Alan. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Agradecemos el cálido mensaje del ingeniero Betanzos. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida por parte del presidente nacional de la Unidad Revolucionaria, general de división, Fausto Manuel Zamorano Esparza. Buenas tardes, me da mucho gusto estar frente a un grupo de
mexicanos jóvenes que, como dice nuestro himno nacional, como dice, un soldado en cada hijo te dio. Así es de que yo soy general y ustedes son soldados, así que no se me duerman y me van a escuchar, porque si no podrán estar arrestados. No, como general de la República me siento comprometido cuando hablo con un grupo de jóvenes civiles que no son militares, y no desaprovecho la oportunidad para tratar de transmitirles lo que inculcamos en las escuelas militares de las Fuerzas Armadas. Lo que voy a platicar de una manera muy sencilla, muy corta, lo hago cumpliendo con 3 de los objetivos, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El cuarto, que es del tema de educación de calidad. El 10, que es reducción de las desigualdades. Y el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Sobre esto les voy a hablar porque en esas 3 estamos inmersos todos los mexicanos y más sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire son las Fuerzas Armadas que le dan seguridad a todos los mexicanos, a ustedes, a los que viven en todo nuestro territorio, y nos sentimos orgullosos de ello. Y ustedes verán que todos los días están en el territorio por días, semanas, meses enteros fuera de su familia, pensando en que haya tranquilidad para nosotros todos los mexicanos. Entonces, ¿cómo logramos que ese personal militar acepte esas condiciones tan fuertes para poder aceptar pues, el sol, la lluvia, la lejanía de su familia, el quedar heridos, el ver compañeros que mueren? Pues no es más que por la doctrina militar que se inculca en las escuelas militares. Al haber sido rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, me aboqué a que el objetivo fuera que el personal militar de tierra, fuerza de tierra, aire y mar adquiriera y asimilara y se forjara esos valores en su corazón. Entonces, ¿por qué nada más los militares podemos tener esa insistencia en que los que andamos de verde, de azul y de blanco cumplamos con esos valores? Yo creo que los héroes de la patria los vemos por todas partes. Son mexicanos civiles y mexicanos militares que han sabido dar su vida por la patria. Entonces, permítanme iniciar esta plática con esta introducción, lanzando una inquietud al aire para todos nosotros. ¿Cómo vemos al México del 2020? Reflexionen cada quien y en su cabeza piensen cómo lo ven. Piensen un poco en su interior, eso es como estamos viendo. Yo pienso que estamos viviendo un proceso de transición muy importante, muy interesante, pero yo creo que todos debemos estar inquietos de conocer qué nos espera. Creemos que sabemos por dónde salimos, pero no sabemos por dónde vamos y menos sabemos hacia dónde vamos a llegar. Es importante que meditemos en esto porque nosotros somos factores importantes del desarrollo de nuestro país. Ustedes, que son la mayor parte estudiantes universitarios, son los que tienen la tarea de prepararse, de tener los conocimientos y de ser líderes en su propio entorno, en su esfera, como lo dijo el ingeniero Betanzos. Ustedes conózcanse, apóyense, respáldense y vean siempre por ustedes, porque viendo por ustedes y por su comunidad, están viendo por México. Sería recomendable reflexionar el sentido, para ello, de todo lo que acabo de anticipar, el sentido de nuestro juicio para pensar y razonar qué es lo que más nos conviene a todos nosotros, porque lo que nos convenga bien a todos nosotros es lo que le conviene a México.
Reflexionando sobre todo lo anterior, déjenme decirles que aún recuerdo las primeras palabras al iniciar la licenciatura en la Escuela Superior de Guerra, en la clase de filosofía, que el profesor de la materia nos decía algunos pensamientos de aquel destacado filósofo que todos conocemos, Immanuel Kant, quien escribió lo siguiente, y lo cito: no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. No se deben enseñar pensamientos, se debe enseñar a pensar, porque el enseñar a pensar es desarrollar un sentido crítico, y al aprender a filosofar exige una metamorfosis de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, de nuestro interior, un cambio casi cuando nos preparamos y cuando estudiamos y cuando pensamos, es un cambio que es casi insensible, no lo sentimos, pero eso constituye el sustento no solo del alma y nuestro pensamiento, sino de la cultura total que nosotros representamos en nuestro país. Digamos que en la emocionante aventura de educar, como vieron, fui rector, eduqué, fui director de Escuela Superior de Guerra, eduqué, fui jefe de estudios del Colegio Militar, eduqué, y de la propia Escuela Superior de Guerra, eduqué. Toda mi vida he estado en esa oportunidad que es cuando más aprendo. He aprendido más acá parado que allá sentado. Siempre estamos aprendiendo, pero hay un momento esencial, aquel donde el ponente, el maestro, el que está al frente de un grupo, propicia, y ese es mi objetivo, en los grupos, la reflexión sobre la vida. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es ese instante que nos permite reconocer quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Es decir, cuando quien está al frente les ayuda transmitiendo esas inquietudes, esas anécdotas, y está al frente, los ayuda a forjar su personalidad y también la del que está hablando al frente. Dicho de otra manera, a quienes toca estar al frente de un grupo, ayuda a forjar su propia personalidad. No me quedo sin aprender simplemente viéndolos cómo miran hacia el frente. ¿Sabe? Unos están atentos por interés, por respeto o por algún deseo de mejoramiento. Dicho de otra manera, quien expone algo a algún grupo tiene la dicha de encontrarse en el momento preciso donde la mente de un joven como ustedes se enfrenta consigo mismo, y de ahí que pueda dirigir su propio perfeccionamiento e iniciar y continuar su proyecto de vida. Este es nuestro caso y ello la finalidad de este encuentro, para cumplir con esos 3 objetivos que cité al principio. Buscamos que sus inquietudes sean constantes para indagar lo que debe ser un ciudadano, un individuo positivo, un mexicano progresista, humano y distinguido. Los invitamos a ser ciudadanos ejemplares que la nación tanto requiere, y que sean siempre ejemplo de las nuevas generaciones de jóvenes y de niños que vienen atrás de ustedes para orientarles en su destino. Es por ello la importancia de reflexionar sobre los valores del ser humano, los que conducen al éxito de la vida, como son su formación para hacer de ustedes ciudadanos ejemplares, íntegros y lo más sabios que puedan hacer, que logren moldear un orden nuevo y mejor una clase instruida nueva, que sean ustedes esa clase en la educación, en la ilustración, en la elevación y en la madurez del buen mexicano. Inicié haciendo alusión a la filosofía,
queriendo ubicarla como una materia práctica, valiosa y útil. Pero entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Pues no es más que una actitud que consiste en indagar en la búsqueda de respuestas que nos sirvan para ordenar nuestro mundo, el mundo de cada uno de nosotros, primero intelectualmente y después de manera realista. No podemos romper una parte de la otra, basados y comprendiendo la lógica de lo que dijo Kant, de las causas y de los efectos. Con eso se evitará la incertidumbre y se nos hará la luz. Muchas gracias. Agradecemos la participación del general Manuel Zamorano. A continuación escucharemos el mensaje inaugural del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Alan, muchas gracias por esta invitación. En general, como siempre, es un honor estar con usted. Y querido ingeniero, muchas gracias. Joven Macías, mucha suerte allá en la universidad. Nunca se ve mejor la Plaza de la República y nunca luce más la estatua de Belisario Domínguez que cuando hay un patio lleno de jóvenes. Esa es una bocanada de aire puro, de oxígeno para el Senado de la República, y por eso nos esforzamos siempre que ustedes tengan la posibilidad de estar en el Senado, conocerlo y compartirlo. Estar en sus instalaciones en este foro es una manera de compartir el Senado. Algo particularmente importante ahora. Qué duros momentos estamos viviendo. Olvídense de la economía, olvídense del crimen organizado. Los hechos que más nos sacuden son aquellos que tienen que ver no con las cosas casi intangibles, porque cuando alguien habla de el poder de fuego del crimen organizado, pues tiene que haberte tocado estar ahí en la línea de batalla para verlo sentido o conocer las entrañas de una de estas organizaciones para que puedas asumirte de alguna manera como parte de esa conversación. O cuando hablamos de la gran corrupción o cuando hablamos de las grandes metas macroeconómicas, están muy lejos. Pero cuando muere alguien como gente que tú conoces, cuando pasa algo que no debería pasar en tu entorno inmediato, eso te afecta y te golpea durísimo. Y así es como está el país hoy, después de este grave hecho que significó el asesinato de una menor de 7 años, de una niña de 7 años. Y amigos, el domingo no se lo pierdan. Busquen en el Reforma el artículo de Eduardo Caxia. Se escribe Caxia, a lo mejor se pronuncia igual, pero yo digo Eduardo Caxia. El artículo trata sobre el método de hacer las preguntas correctas y la importancia de hacer las preguntas correctas. Porque si no haces las preguntas correctas, no vas al lugar correcto, no puedes evaluar correctamente y eventualmente ni siquiera sabrás si has llegado o no a donde te proponías. Y yo creo que en ese impasse estamos en nuestro país. No estamos nosotros los ciudadanos haciéndole las preguntas correctas al gobierno. Y el gobierno no le está haciendo las preguntas correctas a la sociedad. Y el resultado es que ni tenemos estrategias claras,
que nos lleven a alguna parte, ni podemos estar los ciudadanos en un estado con el que podamos tener una interlocución real. No hay a quien decirle, y eso es realmente desesperante. Por eso, cuando hablamos de estas metas que se basan en los objetivos de desarrollo del milenio y que en 2015 se convirtieron en la Agenda 2030, nos tenemos que hacer las preguntas correctas. Yo he intentado un poco ese ejercicio y no digo que estas sean, pero son las preguntas que yo me estoy haciendo. La primera, ¿qué clase de ser humano soy? ¿Qué clase de ser humano soy? Una amiga muy inteligente me dijo, define la palabra clase. ¿A qué te refieres con clase? Me refiero a que alguien pudiera hacer una definición de cómo soy. Eso sería mi clase de ser humano. ¿Cómo soy como ser humano? Esa es la primera pregunta que me hago. La segunda, ¿a qué clase de sociedad pertenezco? O sea, ¿quiénes son, qué clase de humanos son los que me rodean? Entonces, puedo pensar en los problemas que tiene esta sociedad a la que yo me enorgullezco de pertenecer, en la que pienso que soy un ser humano normal. ¿Cómo es un ser humano normal? Aquí empiezan los problemas. Fíjense, nosotros, mi generación, nació, yo soy del 61, en medio de la Guerra Fría. La Guerra Fría le dejó al mundo una gran experiencia. Solo hay de dos. Era un mundo polar, bipolar. O estabas con Rusia, el bloque socialista, o con Estados Unidos y el bloque capitalista. Pero eso tenía repercusiones en todo, en todo. El mundo era así, estaba dividido en dos. Y entonces, dividido de esa manera, era bien fácil, porque todo lo que no eras tú era extraño y también era enemigo. Muy probablemente fuera enemigo. Entonces hicimos una sociedad basada fundamentalmente en esa estructura. Y hoy la sociedad es absolutamente distinta. Es criticable lo que le pasa al planeta a partir de lo que hizo esa sociedad. Yo creo que sería demasiado simplista decir, es culpa de los de atrás, como ya saben quién. No necesariamente es culpa de los de atrás. Los de atrás fueron haciendo cosas, pero más bien los de adelante fueron haciendo que se dejaran de hacer cosas. En esa época había menos plástico. Los envases se regresaban a las tiendas y te los intercambiaban. Pero también fue esa la época de los grandes descubrimientos para las ciencias de la salud, para las ciencias de la alimentación, para las que el plástico, por ejemplo, fue un hito extraordinario, una revolución. Tenías un altísimo contenido de calidad en la higiene. Te evitabas muchísimas enfermedades que en aquellas generaciones eran bastante comunes. Morían niños por disentería, por gastroenteritis, y los envases de plástico sustituyeron eso. Los envases de cristal mal lavados, los envases de cristal en malas condiciones fueron sustituidos por el plástico muy exitosamente. Tan exitosamente el problema de nuestra sociedad. El mundo bipolar retenía, contenía. Su expresión, dice el filósofo coreano Byung-Chul Han,
era un mundo de no poder. Esto no se puede, esto no se puede. En cambio, ir venciendo esos retos significó ir transitando a una sociedad donde precisamente estos adelantos tecnológicos, el plástico entre ellos, nos llevaron a convencernos de que todo se puede. Todo se puede. Y esa sociedad, queridos amigos, en la que vivimos ahora, esa sociedad que vio transitar de tener que buscar un teléfono público para que te comuniques a tu casa y digas, estoy bien, me voy a casa de este amigo, a tener un celular con el que estás 24 horas del día sin descansar. Ese mundo bipolar que vio nacer grandes adelantos es también este mundo que está ahogando el planeta. Esta sociedad, Solzhenitsyn lo describía magistralmente, decía, perdimos la capacidad de autosacrificio. Pues es imposible, de acuerdo al filósofo coreano, nuestro mundo actual, la sociedad de rendimiento que se opone a la sociedad disciplinaria de la época anterior, se basa precisamente en que todo se puede. Y entonces, en esa sociedad, tu capacidad de autosacrificio es mínima. ¿Por qué tendrías tú que recoger envases de plástico? Si hay cientos de miles detrás, no tienes que recogerlos. Hay otros. No tienes que guardar nada. Hay otros. ¿Por qué tendrías que detenerte a producir menos a cambio de que tus productos, de que tus implementos de producción fueran más amigables con la tierra y sobre todo fueran más amigables con los insectos? No, al contrario, si yo lo que quiero es eliminar los insectos. Esa es la misma sociedad. Y esta sociedad que se une en un sismo, que sufre por una perrita que va a morir después de haber hecho incontables rescates, de esta misma sociedad nacieron los monstruos que se llevaron a una niña y la destazaron. La misma sociedad. Como pueden ver ustedes entonces, el reto de establecer una agenda de objetivos comunes es bien difícil, bien complicado, pero tenemos que hacernos las preguntas correctas. ¿Qué queremos de esta agenda? ¿Cuáles son los objetivos que realmente pretendemos de esta agenda? Y eso es fundamental para el ejercicio que van a hacer ustedes ahora de dar ideas, porque de cada uno de estos objetivos hay cientos de miles de ideas, cientos de miles. Si entran a YouTube, por ejemplo, y buscan energías renovables, van a ver cosas impresionantes, impresionantes. Ya los ventiladores pasaron a la historia, ahora hay muchísimos nuevos elementos para la energía eólica que no requieren de esas gigantescas aspas que, según nuestro secretario de Ecología, ponen en riesgo a las aves. Si entran y buscan desigualdad, van a encontrar a muchísimos personajes, miles de personajes que han hecho algo por su propia cuenta para vencer la desigualdad. Y por cierto, muchos de ellos son mexicanos, que han hecho cosas por sí mismos para combatir la desigualdad y para vencer la desigualdad, desde crear programas de becas para jóvenes hasta llevar agua o almacenar agua en comunidades, porque estarán de acuerdo conmigo que no puede haber nada más desigual que unos tengan agua y que otros no tengan. Pues vencer estos retos son cosas que vamos a encontrar muy fácilmente, pero el asunto es
¿cuál de todas esas aplica para nosotros y que realmente pueda convertirse en algo que sea adoptado para transformar la realidad que hoy vivimos y sobre todo vencer los riesgos que hoy tenemos? ¿Cómo están esos riesgos? Pues yo creo que ustedes estarán más preocupados que yo, pero lo que esperábamos tener de aumento en el nivel de los mares está rebasado prácticamente un 100%. Es decir, los mares, las zonas costeras crecen y las zonas costeras desaparecen a un ritmo casi un 100% mayor del que los científicos habrían previsto para estas fechas, para estos años. Y si ustedes se van al tema del deshielo, podrán ver que el permafrost, la capa permanente de hielo, empieza a derretirse a una velocidad que tampoco se habían imaginado. Y cuando ves esa capa de hielo, no falta alguien mucho más inteligente que tú cuando le estás diciendo, chin, eso va a aumentar el nivel de los mares, y él te dice, no tenemos ni idea de los virus que estaban congelados en ese permafrost y que ahora están otra vez libres en la atmósfera. Y cuando ves que están cayendo los pedazos de hielo en los videos, no falta el más inteligente que tú que te dice, no, el problema no es el hielo, el problema es la alcalinidad del mar que está matando a los peces a una velocidad no imaginada. De ese tamaño es la importancia de que ustedes hoy se hagan las preguntas correctas y con toda valentía, audacia, descaro, intenten respuestas. Ustedes tienen muchísima más información que nosotros. Son una generación más informada, más inteligente. Solo tienen un problema. Son menos resistentes a los conflictos. Nuestra generación, como nació en el conflicto, prácticamente se hizo así. Hoy la inteligencia tiene un reto supremo: administrar las cosas que no son como las concibió, que no son como se las dijeron, que no son como las pensaba o como se las imaginaba. Ese es el verdadero reto de esta generación. Por eso esa capacidad de autosacrificio va oscilando. El sábado estuve con una asociación que yo traigo mi asunto con las abejas desde hace mucho tiempo, y me visitó una asociación que, enterada de esta causa, me decía, oiga, senador, podemos hacer esfuerzos con mucha empatía. Sabe, nosotros nos dedicamos al rescate de colibríes. Al rescate de colibríes. Me pareció fascinante. Con 1,000 pesos nosotros hacemos un jardín con plantas mielíferas y a las 2 horas que ya tenemos instalado nuestro jardín empiezan a bajar colibríes. Y claro, nos dan toda la estadística de las especies de colibríes que han desaparecido, etcétera, y es un asunto que se antoja sencillísimo. No fue la causa lo que más me impactó. No, lo que más me impactó fue algo que me enteré después, cuando se fueron de mi oficina, que entró el amigo que me los había llevado y le dije, yo conocía ya al biólogo, estuvo trabajando en un proyecto de mariposas cuando yo estaba en la Sedatu. Me dijo, sí, él te conoce también. Dice, pero la bióloga que vino con ellos me la describió. Dice, esa muchachita de aspecto tan humilde que tú viste, que es doctora en biología, mi querido Jorge Carlos, ella limpia casas para poder aportar a su asociación.
además del trabajo que hace, va a limpiar casas cuando sale del trabajo, va a hacer servicio doméstico, trapear, barrer, recoger basura, para tener una lanita, y esa es la que le da a su asociación. En ese momento me convencí una vez más de que el rescate del mundo está en buenas manos. Buenas manos. Lo que tenemos que hacer es dejar que esas manos vuelen, hagan, orientarlos quizá a hacer las preguntas correctas, pero dejar que hagan, dejarlo en sus manos realmente. Esa es la manera de rescatar el planeta. Eso es lo que va a volver a aumentar el número y la población de las abejas. Pero ¿cómo? No estás hablando de que esta es la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay monstruos que pueden matar a una niña. Bueno, ojalá fuera una. No, han desaparecido. Entre el año 2000 y el 2019 han sido matados más de 24,000 niños y niñas y desaparecidos más de 7,000. Y Josefina Vázquez Mota decía hoy que son 24 niños al mes los que se pierden en México. ¿Esa misma sociedad? No, no es la misma, no son ustedes, no se engañen. Son los productos que nuestra contradicción y nuestra ineficacia ha generado. Nuestra contradicción, ¿por qué? Porque no identificamos en su momento ese tránsito de una sociedad a otra. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando rompimos las barreras de la sociedad disciplinaria allá al final de los años 90, nos convencimos de que éramos un país próspero con el auge petrolero, y sin lugar a dudas lo éramos. En lugar de corregir lo que traíamos mal de atrás, lo dejamos crecer. Dilapidamos esa riqueza. La dilapidamos de la manera más tonta posible. Se la entregamos a gobiernos locales, hicimos obras caprichosas, dejamos de invertir en nuestro principal capital, con tal de prolongar el éxito político. Pues fue mejor convenir no hacer nada. Y entonces la educación no mejoró. Y como esa es la base de todo y no mejoró, pues la sociedad se fue haciendo cada vez más contradictoria. Cada vez había más dinero, pero cada vez había más desigualdad. Cada vez hay más. Yo no sé, me imagino que con buenas intenciones el presidente cita a unos empresarios a pedirles dinero, pero lo que yo concluyo de esa reunión es que hay muchísimo, muchísimo dinero en manos de muy pocos, y que el gobierno no tiene ninguna intención real de cambiar eso, mientras esos pocos estén dispuestos a decirle sí, señor. La nueva sociedad tiene que romper muchas cosas. No debiera ser, porque debieran estar listas para que empezara a trabajar sobre ellas, pero no ocurrió. Asumámoslo. Vive en una contradicción, asumámoslo. Esa sociedad generosa de una muchacha que trabaja en las noches para salvar colibríes, y esa sociedad tenebrosa que se roba niños para hacer lo inimaginable. Eso es lo que tenemos hoy. En medio de eso, amigos, la esperanza es que podamos hacer que se comprenda la magnitud del problema. Y yo creo que en eso coincidimos todos. Los verdes, los rojos, los morados, los azules, todos coincidimos en que la magnitud del problema no es como nos la habíamos imaginado, y ya no es lo manejable que podían resolver unas elecciones. Cambie la persona y ya, que cambie la persona y listo. No,
es un problema mucho más complejo, como estos de la Agenda 2030. O se va a resolver la desigualdad solo porque repartamos dinero, se va a resolver el tema de las energías renovables si no tenemos en realidad una política energética a favor de las energías renovables. Vamos a resolver la crisis climática solamente con la aportación de México. No, ahí tienen un tema con toda la magnitud mundial y le echamos la culpa a los chinos, pero fíjense en el objetivo número 1. Los chinos son el país más concreto en su meta. En 2035, dijo el Politburó chino, no va a haber un solo chino abajo de la línea de bienestar mínima. En 2035. O concretas en energía como Estados Unidos. En 2030, el 80% de la energía que se consuma en Estados Unidos no provendrá de fuentes fósiles de energía. Bueno, termino con las abejas. Salvemos a las abejas. Espero que tengan ustedes muchas ideas al respecto de las abejas y que las dejen aquí en su foro. Créanme que podremos hacer muchas cosas. ¿Qué pasa con el hombre de esta sociedad? Yo nací en la disciplinaria, ustedes viven en la sociedad del rendimiento. En esa sociedad en la que yo nacía, las enfermedades, crecí, eran virales, inmunológicas, eran enfermedades que tenían que ver con carencias. Hoy las enfermedades son neurológicas. La depresión, el síndrome de atención, y eso puede ser más peligroso. ¿Cuál es su enemigo? Cansarse de poder. ¿Cuál es su reto? No cansarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Insistir, insistir, insistir. ¿Cuáles son las soluciones a eso? Nunca dejen de estar alegres, porque la alegría, no lo estoy diciendo aquí como jingle para un spot, no, se lo estoy diciendo como si les estuviera recetando una medicina. Permanecer alegres evita la depresión. El gran enemigo de esta generación será la depresión. A quien tienen que vencer es a la depresión. Y cómo, una es la alegría y dos, la otredad. Volteen a ver a los demás. Somos tan ensimismados de nuestras nuevas cosas, nuestra nueva tecnología, que pensamos que nos han resuelto la vida. Y el celular no les va a resolver la vida. Les va a resolver la vida salvar colibríes. Les va a resolver la vida ir a cuidar abejas. Les va a resolver la vida hacer un pequeño jardín en su casa con girasoles, que es una semilla baratísima, para que puedan llevar abejas o lavandas. Eso es lo que les va a resolver la vida. En fin, me da mucho gusto que estén en el Senado. Celebro que las cosas estén en manos de su generación ya y no en las de la mía, que ha sido tan incompetente. Pero no se les olvide, no le pongan etiquetas a las personas, ni le pongan etiquetas a las épocas, no le pongan etiquetas a nada. Cada vez que necesiten de esta generación, aunque sea para reclamarle, acudan a ella. Ustedes hagan lo suyo y confirmen de verdad que estos objetivos del milenio, estos objetivos de la agenda sustentable, de la Agenda 2030, de la cual solo nos quedan 10 años para cumplir, son posibles. Eso ya queda a cuenta de ustedes. Bienvenidos al Senado, que sea muy provechoso este foro y si tienen algún pendiente con las abejas, búsquenme. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, agradecemos este importante diálogo con todas y todos ustedes, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Le solicitamos a nuestro presidium sea tan amable de permanecer de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante encuentro.
Y con este ánimo queda inaugurado el Foro de Jóvenes de las Américas rumbo al Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020.